Bienvenidos una vez más al canal. Hoy traigo otro video asociado a las blockchain. Si no tenés bien en claro qué son las blockchain, hay muchos videos en mi canal. Te recomiendo que busques en esta lista recibir pagos con stablecoins usando Node.js, dado que en los primeros videos explico conceptos básicos, como por ejemplo qué es Binance Smart Chain, explico qué son las blockchain, cómo instalar MetaMask y muchas otras cosas. Sin más preámbulo, vamos al contenido de este video. Hace un tiempo que estoy intentando encontrar un benchmark que compare la velocidad de Polygon con la velocidad de Binance Smart Chain. Y la verdad que no pude encontrar. Según comentarios de amigos, tenía entendido que Polygon era más veloz que Binance Smart Chain, pero luego una persona me dijo que estuvo leyendo de que en realidad Polygon está teniendo problemas de rendimiento y que son mejores otras blockchain, como la de Binance, que ahora se llama BNB Chain. Para comprobar esto, realicé un benchmark de 4 blockchains. Para realizar este benchmark, lo que hice fue hacer una aplicación en Node.js que haga uso de la librería Web3 para ejecutar ciertas consultas en las distintas blockchain. Luego de hacer esa aplicación, lo que hice fue usar esta genialidad llamada JMeter o JMeter, que sirve para hacer pruebas de performance. Entonces fui configurando las distintas redes, como Binance Smart Chain, Polygon, la red de pruebas de Polygon, la red de pruebas de Binance Smart Chain, y realicé distintas pruebas. En ellas hice lo siguiente. Primero una prueba simple de que un usuario haga 100 lecturas a una función de un smart contract. Luego de ella hice otra prueba. Hice que al mismo tiempo 10 usuarios, o sea 10 hilos diferentes, manden 100 peticiones de lectura. En sí estas 100 lecturas de un usuario no es que se mandan todas al mismo tiempo, sino que es una tras de la otra sin demora entre cada una. Es decir, un usuario manda una llamada a una función, cuando viene el resultado, manda otra. Viene el resultado, manda otra. Y así hasta completar las 100 lecturas. En esta segunda prueba es lo mismo, pero son 10 usuarios que al mismo tiempo están haciendo este procedimiento. Y para la última prueba hice que 100 usuarios hagan esto mismo, pero en vez de ser 100 lecturas por usuario es 50 lecturas por usuario. Entonces, en este se mandan 100 requests, en el segundo se mandan 1000 y en este se mandan 5000. Vamos a ver los resultados. El primero es la red de pruebas de Polygon. La línea violeta es la media en lo que es el tiempo que tardó en ejecutar cada request. Los puntitos negros que ven ahí dispersos son los tiempos reales de cada request. Mientras más separados están los puntos o más alejados de la media, quiere decir que hay más variación. Que, por ejemplo, un request tarda poco, otro mucho, otro poco, otro mucho y así. Cuando todo está cerca, quiere decir que tarda todo cerca de la media, por ende es más estable, digamos. Estable en cuanto a tiempos. Bueno, vamos a leer un poco qué nos devolvió acá. Acá llamamos entonces a la función balanceOf de algún ERC20 conocido. Hay 100 muestras, o sea 100 requests. El tiempo promedio es de 276 milisegundos. Es decir, si multiplicamos 276 milisegundos por 100 nos va a dar el tiempo total de la prueba. ¿Cuál es el tiempo mínimo que tardó? 229 milisegundos y el tiempo máximo 674. O sea, estos de acá arriba deben ser los de 600 y estos de acá abajo los de 200 y pico, 300. Como pueden ver, la media se mantuvo durante el tiempo, no hubo mucha variación.
Vamos ahora con la red principal de Polygon. Como vemos acá, la media dentro de todo también se mantuvo más o menos recta. Hubo poca variación, fíjense los puntos negros en esta comparado con esta. Esta otra, la de pruebas, como ven hay mucho más dispersión que en la red principal. Pero bueno, repito, son 100 requests con un usuario, o sea, es poco. Acá en promedio tardó 80 milisegundos. Lo menos que tardó fueron 58 y lo máximo 286. Continuamos ahora con Binance Smart Chain, o BNB. Esta es la red de pruebas. En la misma tenemos todos los puntitos negros están casi pegados a la media, o sea que fue mucho más robusta la red de pruebas de Binance que la red de pruebas de Polygon. Pero como son redes de pruebas no importa tanto. Vamos a leer lo que pasó. En esta red de pruebas el tiempo promedio fue de 291 milisegundos, siendo el mínimo de 274 y el máximo de 1283, o sea que hubo algún request que tardó un segundo. Pero si se fijan, la media está muy cerca del mínimo valor, o sea que estos habrán sido muy pocos requests. Por eso ni figuran. Si comparamos entonces la red de pruebas de Binance con la red de pruebas de Polygon, vemos que dieron muy parecidos los tiempos. Esta 276 milisegundos en promedio y la otra 291. Está bien. Bueno, ahora la mainnet, la red principal de Binance. En ella, bueno, vemos un comportamiento similar a la red de pruebas. O sea, la media está muy cerca de todas las peticiones. Como vemos, el promedio acá es de 163 y el mínimo es de 153. O sea que la media es muy cerca del mínimo y hubieron algunos casos aislados de 700 y pico de milisegundos. Si comparamos esta con la de Polygon, vemos que la de Polygon en promedio tardó la mitad que la de Binance Smart Chain. Pero tuvo más dispersión, hubo más variación en lo que son las duraciones. Pero igual la media es mucho menor, así que por ahora para los 100 requests fue mejor la red de Polygon. Ahora vamos a saturarla un poco más. Vamos a la prueba número 2 que consiste, como dijimos, en 100 peticiones de lectura siendo ejecutada por 10 usuarios en simultáneo. Vamos a ver cómo se comporta la red de Polygon. Ya vemos cosas nuevas en el gráfico. Como vemos acá, aparte de los puntos negros, aparecieron puntos amarillos. Los puntos amarillos indican errores. Todos estos puntos son errores de petición. O sea, por algún motivo nos rechazaron la petición, ya sea porque el nodo de prueba se saturó, porque esto no necesariamente quiere decir que la red falló, que la blockchain falló. Puede ser que sea el nodo de pruebas. Pero bueno, está bueno tenerlo en cuenta. Bueno, entonces acá vemos una línea que comienza, tiene un crecimiento, pero después se mantiene bastante estable. Así que se puede decir que para 10 usuarios el comportamiento es bastante, hasta antes de que empiece a fallar, fue bastante similar a con un usuario. Tiene sentido. Pero ahora vamos a los tiempos. Igual no es importante porque estamos en la red de prueba. Los tiempos, fíjense, fue bastante bien. O sea, tardó en promedio 260 milisegundos y fue desde 200 a 700 aproximadamente, con un 30% de errores. Si volvemos a la primera de pruebas de Polygon, el promedio era de 276, o sea que se mantuvo bastante. De 276 a 268 es lo mismo, no hubo una diferencia en el tiempo promedio. Eso es bueno. Ahora vamos a la red principal. Acá sí, ya notamos algo distinto. Hay una curvatura también
a medida que aumentan los requests, aumenta el tiempo. Esto también es normal porque los smart contracts tienen cierta secuencialidad al resolver las peticiones, entonces es normal que suba un poco. Bueno, acá vemos que el mínimo es de 58, el máximo es de 640. El mínimo está muy similar a la primera prueba que hicimos, pero el máximo, como vemos, es distinto. En la segunda prueba aumentó más, al igual que el promedio. Fíjense, mínimo de 58, máximo 640, y ahora el promedio es de 138, cuando antes era de 80. O sea, nos fuimos casi al doble de tiempo. Casi al doble de tiempo de respuesta. Vamos con la red de Binance. Aquí en la testnet vemos que fue muy estable. Se mantiene un trayecto casi recto, con los puntitos negros, o sea, los requests muy cerca de la media. Y bueno, lo mismo de hoy. Tenemos la media muy cerca del mínimo y unos máximos altos, pero muy aislados. Y acá no hubo errores, a diferencia de la red de Polygon. Así que en lo que llegamos hasta acá podemos sacar como primera conclusión que la red de pruebas de Binance es muchísimo más robusta que la red de pruebas de Polygon, que nos arrojó un 30% de errores cuando la quisimos saturar un poco. Vamos ahora a la red principal de Binance. En esta el promedio fue de 183. Es decir, casi no varió respecto a la anterior prueba, que era de 163 el promedio. No, casi no varió. No se fue a casi el doble como en la red de Polygon. Sigue siendo muy cerca del mínimo, tenemos máximos de más de un segundo y ahora ya se están viendo reflejados en el gráfico. Casi todas las peticiones se resuelven rápido, salvo algunos puntos aislados. Por ahora esto me da la pauta de que simplemente a veces se deben resolver las peticiones desde una locación y a veces desde otra, y por eso es que son así tan estáticos los gráficos. O sea, fíjense que es o un segundo o 200 milisegundos. No es que dice un segundo, 2, 3, 4 o que va variando acá en el medio. Veamos esto juntos un segundo. Por un lado, fíjense lo de arriba. Esta es la parte de más de un segundo. La de abajo, que son las de 200 y pico de milisegundos. Mi teoría es que todo esto está resuelto. Vamos a llamarlo por un nodo. Por el nodo B, que por algún motivo tiene esta velocidad de respuesta. Tal vez estamos muy lejos de ese nodo, hay mucha latencia hacia ese nodo, o simplemente ese nodo es más lento. Pero al nodo B siempre tardamos más de un segundo. Obviamente todo esto es suposición. Y al nodo A, o podría ser un grupo de nodos B y un grupo de nodos A, este tarda menos de 300 milisegundos. ¿Por qué llegué a esta conclusión? Porque si se fijan, vamos a ponerle en amarillo. No hay casi peticiones en esta zona amarilla. O sea, o tarda más de un segundo o tarda menos de 300. Si habrían muchos puntitos negros por aquí, podríamos asumir que es muy inestable y que nos da mucha variación entre un request y otro. Pero sin embargo, no es eso lo que pasa. Bueno, vamos a la última prueba. Ya falta poco, gente. En esta prueba hicimos, como mencioné, de 100 usuarios simultáneos, 50 pedidos de lectura cada uno. O sea, 5000 requests. En el nodo de pruebas de Polygon, acá ya se empieza a poner un poco confuso el gráfico, pero vamos a explicarlo. Les voy a tratar de dibujar
cómo fue el gráfico, porque lo que pasa es que cuando llega hasta el final vuelve desde la izquierda. Entonces vamos a hacer en rojo la primera parte. Esto comenzó así. Van siguiendo el cursor. Comenzó así, subió, bajó. Toda esta línea es la primera parte. Todo eso en rojo es como empezó. Luego siguió por esta del medio. Y finalmente fue por la de abajo. Todos estos puntitos amarillitos que vemos, como dijimos la otra vez, son errores. Como pueden ver, acá ya la red de pruebas de Polygon nos arrojó más errores que respuestas positivas. Pero es la red de pruebas. El comportamiento de velocidad empezó rápido y después se fue alentando. Y fíjense que la media se fue. La media se fue a 700 milisegundos. O sea, bastante lenta se puso. 700 milisegundos en promedio. Y los requests fueron de 244 milisegundos a 23.000, o sea, casi 24 segundos, con un 86% de errores. O sea que la red esta de Polygon no tiene mucha capacidad. Vamos a la red de pruebas de Binance y por último vamos a las principales. Aquí en la red de pruebas de Binance se ve un gráfico bastante más estable, a pesar de que también cayó un poco la velocidad. Fíjense, arranca, se pone lento y después se mantiene. Se mantiene, pero el promedio cayó. El promedio ahora es de 500 milisegundos por request. Y fue desde 300 hasta 18.000, o sea, desde 300 milisegundos hasta 18 segundos. Con algunos errores, pero un 0,04%, o sea, muy pocos errores. Bien por la red de pruebas de Binance. Ahora vamos a la red principal de Polygon con toda esta saturación. Fíjense que hizo un gráfico un poco parecido a la red de pruebas, pero sin los errores. Acá el promedio se disparó en Polygon. Antes veníamos con un promedio de 80 milisegundos en la primera prueba, 150, 140 en la segunda, y ahora se fue un promedio de 1700, o sea, de más de un segundo por request, con un 2,68% de errores. Fíjense, empezó a aumentar la saturación hasta que llegó al máximo, y de ahí es como que se fue más o menos normalizando. Pero si se fijan, miren todos los puntos negros. O sea, están todos muy dispersos, muy lejos de la media. Hay mucha inestabilidad. Es como que te da algunos rápido, otros tarda, otros rápido, otros tarda. Acá, con esta saturación, vemos que pierde su robustez, pierde su velocidad de reacción. Vamos a ver cómo se comporta la red de Binance para cerrar este video. Chan chan. Bien. Acá, como vemos, el promedio se fue a 411 milisegundos. O sea, si bien al principio la de Polygon era más rápida, lo que vemos ahora es que cuando atacás mucho a la red, la de Binance es mucho más robusta. Mientras que la de Polygon tiene mucho más variaciones. Y se le va el promedio, se le disparó el promedio. Fíjense. Acá, el mínimo, de 200, la media es de 411, el máximo es de más de un minuto, con un 0,02 de error. Yo asumo que este máximo fue un request que se perdió, que terminó en timeout. Por eso este mínimo porcentaje de error y este tiempo tan alto y tan alejado del promedio, ¿no? Porque es un 1 altísimo, pero fíjense que no disparó el promedio. Si hubieran habido muchos requests con este delay, el promedio se hubiera ido a las nubes. Y como ven, no tiene esa curva que hace Polygon hacia arriba que después cae y va cayendo, sino que esto es
muy estable, va muy recto. Fíjense acá la concentración de los puntos negros, hay más concentración debajo de la media que arriba. Arriba es como que se arma un poco de dispersión y abajo está todo concentrado. Si miramos acá un poquito el de Polygon, vemos que no hay una concentración muy clara, por ahí un poquito acá. Pero fíjense que está mucho más disperso. Bueno, hasta aquí llegó el benchmark. Les voy a decir mi conclusión final. Si les gustó este video y quieren que saque contenido más seguido y a la vez quieren que siga creciendo el canal, los invito a ayudarme con un cafecito. Para ello tienen que entrar a cafecito.app/acodearla y mandarme un cafecito. Todo el dinero recolectado con esta web app va a ser directo para el canal. Bueno, ahora sí, llegamos a la conclusión. La conclusión final es que la red de Polygon tiene menor demora de respuesta ante pocas peticiones, como vimos al principio. Sin embargo, es mucho más lenta que la de Binance cuando se satura con muchas peticiones simultáneas. En estado de saturación pierde robustez, da algunos errores, también más que la red de Binance, y los tiempos de respuesta caen significativamente. Si vamos a lo que es porcentual, si en promedio al principio eran 80 milisegundos y al último el tiempo promedio fue de 1706 milisegundos, esto quiere decir que cayó más de 2000% el rendimiento. Sin embargo, la red de Binance, para la primera prueba, los tiempos de respuesta eran en promedio de 183 milisegundos. Y al final, el tiempo subió a 411 milisegundos. Es decir, cayó casi un 225%. La velocidad de respuesta entonces cayó más de un 2000% en saturación en la red de Polygon, mientras que la red de Binance cayó casi un 225%. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal y no se olviden de ese cafecito. Den like, compartan. Nos vemos en el próximo video. Chao. Los invito a ayudarme con un cafecito. Para ello tienen que entrar a cafecito.app/acodearla y mandarme un cafecito. Todo el dinero recolectado con esta web app va a ser directo para el canal.